Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Más allá de la noticia, su cita con el programa que promueve la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta semana, en el espacio de hoy, vamos a analizar, vamos a hablar, vamos a debatir sobre los alimentos transgénicos, sobre los alimentos modificados genéticamente. Para ello tenemos con nosotros a dos invitados de excepción. Se tratan de Daniel Ramón, investigador del CSIC. Ya estuvo con nosotros en otro programa en el que hablamos sobre los alimentos funcionales. Y también hemos invitado a Sergi Escribano, director técnico de CERAI. A los dos agradeceros que estéis aquí en el plató de la televisión de la Universidad Politécnica de Valencia. Y como siempre vamos a comenzar nuestro programa con el dato, con la información clave de la tertulia del debate que nos va a ocupar los próximos minutos. Los organismos genéticamente modificados son seres vivos a los que por técnicas artificiales se les ha introducido un gen de una especie distinta que jamás llegaría a estar de forma natural en ellos. El debate que envuelve a los alimentos transgénicos abarca desde la comunidad científica hasta la población en general, incluyendo los responsables políticos y, por supuesto, las empresas con o sin intereses económicos en la cuestión. Los cultivos modificados genéticamente más utilizados son soja, maíz, algodón y canola o colza. Por países, la mayoría de los cultivos transgénicos están en los Estados Unidos, Argentina, Canadá y China. Más de 120 científicos españoles firman una declaración a favor de los transgénicos. Los firmantes reclaman a las autoridades competentes el derecho a progresar para la agricultura española mediante el uso de las oportunidades que ofrece la biotecnología moderna. Greenpeace ya ha reclamado al nuevo ministerio que se oponga a los transgénicos y dé un cambio radical en la política llevada hasta ahora desde Agricultura. Con estas primeras claves iniciamos en la tertulia. Daniel Ramón, una primera valoración de lo que acabamos de ver y los puntos por donde va a ir tu argumentación a lo largo de estos minutos. Bien, yo creo que encima de la mesa está puesto el problema. Estamos frente a un debate que tenía que ser técnico y en realidad se ha convertido en un debate ideológico y económico. Entonces, para los técnicos nos resulta muy complejo intentar entrar en ese debate ideológico argumentando cuestiones técnicas porque no se nos entiende. Y creo que ese es el problema fundamental. La sociedad está hablando de unos productos de los que no sabe muy bien a lo que se está refiriendo. De hecho, la introducción ha sido clara, la propia definición de transgénica está mal dada y a partir de ahí pues todo es un batiburrillo. Ahora intentaremos explicar, por tanto, mejor la definición de alimento transgénico. Sergi, ¿cuál es tu opinión de lo que hemos visto? Y como decimos, ahora en unos minutos empezaremos la tertulia, el debate. Bueno, yo como miembro de una organización que trabaja en pro y en la lucha contra el hambre, en este sentido los alimentos en general los concebimos como una cuestión que pertenece al debate social en su forma de producción, en su confección, en su elaboración, y como consumidores tenemos derecho a tener toda la información de aquellos alimentos que encontramos en los supermercados. La tecnología transgénica aplicada a la alimentación se nos ha vendido desde las transnacionales como una posible solución a los 856 millones de personas que, según las Naciones Unidas, sufren de hambre y malnutrición, y en esta lucha nos encontramos, no en una lucha contra los transgénicos, sino en una lucha en favor del fin del hambre.
Completamos esta primera parte del programa con una entrevista, en este caso una entrevista a nuestro compañero José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC, con quien vamos a tratar, lo primero, de aclarar en qué consisten esto de los alimentos transgénicos. Estamos con José Pío Beltrán, es profesor de investigación del CSIC, y con él abordamos algunas de las claves del tema que nos ocupa hoy en Más allá de la noticia. La primera de las preguntas que queremos hacerle es si son necesarios o no los alimentos transgénicos. José, en primer lugar, agradecerte que nos atiendas a Más allá de la noticia. ¿Y qué crees de esta cuestión que acabo de plantear? ¿Cuál es tu respuesta? Pues un placer estar aquí con vosotros. Yo hoy ya me atrevería a decir que sí que son necesarios. De hecho, la pregunta está muy bien formulada porque una de las críticas que se ha hecho desde los que no están de acuerdo con los alimentos transgénicos al desarrollo de los mismos es que pues realmente los alimentos nos sobran, que la falta de alimentos es un problema de mala distribución. Pero en los últimos años estamos asistiendo a un proceso en el que cada vez los países en vías de desarrollo antes, como China o India, están demandando una cantidad de alimentos muy superior a lo que lo hacían, y empezamos a hacer corto. Y eso se manifiesta en un aumento de los precios, y quizás ahora diría que además de deseables, que pienso que son deseables, los alimentos transgénicos también van a ser necesarios. Ahora entraremos en por qué piensa José Pío Beltrán que son deseables, pero hemos comenzado la entrevista posiblemente por la segunda pregunta. La primera debería haber sido ¿qué son los alimentos transgénicos? Vamos a intentar explicarlo para todo aquel que no lo sepa. Vamos. Sí. Bueno, esto se origina porque si empezamos a hablar de la aplicación, a lo mejor no entendemos cómo surge este campo. Todo se origina hace ahora 25 años aproximadamente, cuando por primera vez los científicos aprendemos a introducir trocitos de ADN, que podemos llamar genes. En este caso estamos hablando de las plantas, luego han venido los animales transgénicos también, y esto permite iniciar un campo de investigación básica para aprender, que se conoce con el nombre de genética reversa. Y me explico. Habitualmente el abordaje de la genética para entender cómo funcionan las cosas ha sido comparar un individuo normal con un individuo de la misma especie muy parecido pero con una mutación, y entonces buscar qué gen estaba alterado o dañado y correlacionar ese gen con lo que le pasaba a ese individuo. Bueno, o sea que íbamos del genoma mutado a lo que pasaba. Claro, en el momento en que somos capaces de aislar un gen en el tubo de ensayo, introducirlo en un ser vivo y ver qué es lo que le pasa, se inicia una era que se llama la genética al revés, la genética reversa. Es decir, tenemos un arma potentísima para conocer para qué sirve un gen. Si yo introduzco un gen en un sitio donde no estaba y veo qué es lo que pasa, correlaciono el gen con la función. Y todo esto nos ha servido, como digo, para que demos pasos de gigante en la comprensión de la biología de las plantas. Si nos empezamos por las plantas. Bien, claro, ¿qué pasa? Pues que inmediatamente que uno empieza a aprender biología y empieza a aprender que cuando introduce un gen algo le pasa, lo siguiente es estudiar sus propiedades, y cuando vemos que tiene unas propiedades adecuadas para alimentación animal o humana, decimos, ajá, entonces resulta que ahora tenemos una herramienta mucho más eficaz y mucho más rápida para hacer lo que venimos haciendo desde hace miles de años, que es combinar los genomas de las especies para tener especies mejores, con características mejores, en este caso para alimentación. Por tanto, se trata de hacer lo mismo que veníamos haciendo con unas herramientas más poderosas y más eficaces. Sin embargo, esta cuestión, José, genera controversia. Hay grupos que se oponen radicalmente al cultivo y a la utilización de alimentos transgénicos. ¿En qué punto crees que se genera dicha controversia? ¿Por qué tal oposición y oposición tan radical? Habitualmente se suelen dar argumentos en contra que tienen que ver con la seguridad para la salud del consumidor o la seguridad para el medio ambiente.
Respecto de la controversia acerca de la seguridad para la salud del consumidor, pues yo lo que puedo decir en estos momentos es que llevamos más de una década de cultivos transgénicos que se cultivan del orden de unos 120 millones de hectáreas, millones de campos de fútbol cada año, que hay unos cultivos transgénicos mayoritarios. Hay, por ejemplo, la soja mundial, el 60% de la soja que se cultiva es transgénica, y que en todo este tiempo no ha aparecido un solo caso contrastado de daño a ninguna persona por consumo de alimentos transgénicos. Todavía los críticos dicen que es demasiado pronto y que puede venir después ese daño. Sin embargo, tengo que decir que si uno entra en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, el riesgo para la salud no está contrastado, no existe, y que además puedo añadir que respecto de esos potenciales riesgos para la salud, los alimentos transgénicos, cuando llegan al mercado, son los alimentos que han sido más evaluados de la historia de la humanidad. Si ahora me dices, José Pío, ¿quieres decir que el riesgo de consumir un alimento transgénico es cero? Yo diré, no. Siempre podemos encontrar algún grupo de personas que pueda reaccionar mal frente a ese alimento, como lo podría hacer frente a un alimento no convencional, y hay muchísimos casos. El segundo tipo de riesgos que se suelen argumentar son riesgos para el medio ambiente. Bien, aquí yo soy más cauto, y entonces lo que digo es que debemos de analizar caso por caso, alimento por alimento y lugar por lugar. Y efectivamente, además, es lo que recoge la regulación de la Unión Europea. O sea, cualquier país puede exhibir una cláusula de salvaguardia en contra de un cultivo transgénico siempre que demuestre que ese cultivo en su lugar supone un riesgo potencial para el medio ambiente. ¿Qué riesgo podría ser? Pues, por ejemplo, si ese cultivo pudiera hibridarse con una planta nativa o tradicional y pudiera causar un daño. Entonces hay que tener en cuenta en qué condiciones se pueden plantar y cómo deben de coexistir, y hay unas condiciones que limitan el uso de los transgénicos. Ahora, de verdad, si yo tengo que contestar por qué creo que hay controversia, la controversia no está realmente fundamentada en estas dos razones que he dicho. Creo que lo que hay detrás de la oposición es una oposición al modo de sociedad capitalista postindustrial, donde lo que preocupa de verdad es que las empresas de semillas, que por cierto controlan ya, las mismas empresas controlan los transgénicos, los no transgénicos, los tradicionales, y los orgánicos y los ecológicos, son dueños de todas las empresas. Entonces, lo que sí que está preocupando es esos gigantes que se están haciendo con el control de lo que son los recursos fitosanitarios para la alimentación mundial. Entonces, claro, pues el tener toda la alimentación del mundo en manos de 6 empresas, pues eso es peligroso. Yo digo, sí, es peligroso. Entonces, ahí deberíamos de prestar atención. Pero para explicar esto y para discutir sobre esto y para decir qué deberíamos de hacer ciudadanos y gobiernos frente a ese problema de acumulación, no hace falta asustar a la gente con riesgos que no son tantos riesgos. Es lo que iba a comentar. Ese último argumento apenas se escucha, claro. No sé si es porque es políticamente incorrecto o porque es más fácil la crítica alarmista que la crítica contra, digamos, los grandes, en este caso del sector de la alimentación, de los que controlan esos puntos que acabas de comentar. Esa es mi queja. Yo creo que hay que ser valiente, y cuando yo me quiero poner algo por razones ideológicas, debo tener las razones suficientes y explicarlas con claridad para que los ciudadanos lo entiendan, y yo no tengo por qué decirle a las gentes que sus niños les saldrán cuernos y comen alimento transgénico para que se asusten cuando eso no es verdad. Les puedo decir que tengan cuidado, no vaya a ser que el día de mañana alguien vaya a decir por ellos lo que van a comer o no van a comer, o quién va a comer. Comenzábamos la entrevista preguntando si eran necesarios o no los alimentos transgénicos, y en la respuesta de José Pío había una palabra: deseables. Hablabas de que consideras que son deseables los transgénicos. ¿Por qué? Cerramos ya con esta cuestión. Sí, bueno, pues indudablemente en una situación en la que el análisis conduce a que vamos a tener limitación en la disponibilidad de alimentos
que ya no van a ser debidas a razones sociopolíticas y de distribución o de primer mundo y tercer mundo, sino que lo que se ve es que va a alcanzar a todos, porque sencillamente de lo que se deriva de la demanda los chinos y los indios han dicho que quieren comer carne, y el problema es que producir 1 kilo de carne cuesta muchos kilos de planta y muchos litros de agua. Entonces eso quiere decir que para producir esa carne que se quieren comer hay que aumentar muchísimo la producción de cultivos. Entonces ese aumento de la producción de cultivos va a requerir de todas las tecnologías disponibles para poder optimizar la productividad de esos cultivos. Y entre esas tecnologías disponibles están las que proporciona la ingeniería genética, y serían los cultivos transgénicos. Que nadie me entienda mal. O sea, yo no predico ni digo que los alimentos transgénicos serán la solución al hambre en el mundo. Digo que es una tecnología de la que creo que no vamos a poder prescindir en el futuro. Algunas cuestiones de disensión ya se han suscitado mientras escuchábamos la entrevista con José Pío Beltrán, y hay otros puntos de acuerdo entre Sergi Escribano y Daniel Ramón que ahora veremos. Pero antes de entrar en la tertulia completamos esta visión que nos ha ofrecido José Pío Beltrán con dos noticias relacionadas con dos manifiestos. El primero de los manifiestos, 16 de enero, lo firman diferentes organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, también en Greenpeace, otros colectivos, manifiestos en contra de los transgénicos. Extraemos un fragmento de dicha noticia. Frente a las promesas de la industria de los transgénicos, esta declaración denuncia los peligros e impactos de su introducción en el medio ambiente y en nuestros platos. El amplio apoyo social evidencia que los transgénicos son una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad. La clase científica es una parte importante del debate, y la sociedad en su conjunto es además quien debe tomar las decisiones que afectan a la agricultura, la alimentación, las aplicaciones de los transgénicos y el derecho a producir y consumir en libertad. Este es un momento clave en el debate sobre los transgénicos, mientras Francia se suma a los países de la Unión Europea que prohíben el cultivo de maíz transgénico basándose en una serie de informes científicos que alertan sobre los impactos ambientales, sobre la flora y la fauna y las incertidumbres sanitarias. España sigue siendo el principal productor de maíz transgénico, con más de 75.000 hectáreas cultivadas en 2007. Esta es una declaración fechada el 16 de enero de este 2008. Nos vamos un año atrás, un poquito más, manifiesto de marzo de 2007, Ciencia, Progreso y Medio Ambiente. Detrás de dicho manifiesto se encuentra Asebio. En marzo del año pasado, más de 120 científicos españoles firmaron una declaración a favor de la investigación y el uso de plantas transgénicas para mejorar la agricultura. Entre los firmantes de dicho manifiesto se encontraban Margarita Salas, Juan Carlos Izpisúa y Santiago Grisolía, miembros de Reales Academias Científicas, numerosos catedráticos universitarios y varios directores de centros de investigación del CSIC. Un apunte más: los firmantes reclaman a las autoridades competentes el derecho a progresar para la agricultura española mediante el uso de las oportunidades que ofrece la biotecnología moderna, y recuerdan que no hay ningún argumento científico para dudar de la seguridad y eficacia de las variedades aprobadas en la Unión Europea, y que por tanto han superado un riguroso proceso de autorizaciones basado en la evidencia científica, el principio de precaución y el derecho a elegir de los ciudadanos. Dos posturas contrapuestas que ahora sí vamos a comenzar a desarrollar y a ver en qué puntos coinciden tanto Daniel Ramón como Sergi Escribano. Os cedo la palabra, Daniel, Sergi, como queráis, tanto de lo que nos acaba de comentar José Pío Beltrán como de estos dos extractos que acabamos de leer de dos manifiestos totalmente opuestos. Yo soy Sergi. Sí. Daniel. Bueno, yo no puedo más que coincidir punto por punto con lo que el profesor José Pío Beltrán ha indicado. Me parece que no hay ningún riesgo objetivo para la salud de los consumidores. Son los alimentos más evaluados de toda la historia de la alimentación. Jamás habíamos evaluado nada como estos alimentos. Ojalá todo se evaluara igual antes de dar un permiso de comercialización. Y llevamos ya 12 años de histórico de consumo sin que haya aparecido un solo riesgo. Y coincido plenamente con él en que en el caso del impacto ambiental debemos de seguir siendo precavidos, a pesar de que de nuevo tenemos ya mucha investigación detrás, mucha liberación controlada al ambiente y que estamos aprendiendo mucho, siempre y cuando pues en esas liberaciones no venga alguien y te arranque el campo, que también ha pasado.
Pero bueno, ahí hay que ser más prudente y hay que exigir, como él muy bien ha planteado, que no solo haya que evaluar el impacto ambiental de un determinado cultivo en un determinado tipo de hábitat, hay que hacerlo evidentemente país por país y bueno, pues en eso creo que es en lo que estamos todos, ¿no? Con respecto a los manifiestos, pues cada uno es muy libre de ponerse en el lado que le parezca conveniente y cada uno se cree la verdad según se la cuentan. Yo la verdad es que tiendo a creerme lo que dicen los técnicos y por lo tanto, pues en el caso del impacto en seguridad alimentaria, creo lo que dice la Organización Mundial para la Salud y los televidentes no tienen más que acudir a la página web de la OMS y buscar un artículo que se llama 20 preguntas en torno a los alimentos transgénicos. Y respecto al impacto ambiental, pues me creo lo que dicen los organismos internacionales, los ministerios de Agricultura pertinentes, con respecto al impacto, con respecto a las distancias de seguridad, con respecto al consumo de insecticidas. Entiendo que haya otros colectivos que prefieran creerse lo que dicen otras organizaciones, pero yo como técnico me creo eso. Sergi. Bueno, el debate sobre los transgénicos yo no lo emplazaría estrictamente desde un punto de vista técnico o en un debate científico. Como comentaba al inicio, es un debate sobre la alimentación y la alimentación es algo que nos importa a todos como consumidores, ¿no? En ese sentido, desde las organizaciones sociales no estamos en contra de la tecnología transgénica como tal y de hecho aprobamos, y en el manifiesto que has comentado al inicio, se especifica que en unas determinadas condiciones de ensayos no a cielo abierto, sino confinados, es muy pertinente la investigación transgénica aplicada a la alimentación o a otros usos médicos, etcétera. Pero lo que sí que planteamos, y ahí somos bastante fuertes, es a la hora de plantear cómo se ha trasladado o cómo se ha aplicado esta tecnología transgénica a la alimentación en la actualidad, a los cultivos, ¿no? Desde nuestro punto de vista y según nuestras fuentes, ahí sí que vemos una serie de problemas medioambientales, problemas sanitarios y desde luego no vemos una solución a la actual situación de crisis alimentaria que hay en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que hay una serie de problemas ambientales? Bueno, hoy en día, como se comentaba en el vídeo al inicio, comercialmente se están cultivando 4 cultivos transgénicos, que son el algodón, la colza, el maíz y la soja. De estos 4, hay uno, el maíz BT, que tiene la propiedad de generar un insecticida que es tóxico para una plaga muy importante del maíz, que es el taladro, y el resto de cultivos son cultivos a los cuales se les ha dotado una nueva propiedad, que es ser resistente a un herbicida, ¿no? En este caso, lo que estamos constatando es que en los países productores se están utilizando cantidades abusivas de estos insecticidas, de estos herbicidas, para hacer frente a las malas hierbas y poder así tener campos limpios y aumentar la productividad de estos cultivos. Con lo cual, los alimentos que podamos consumir que sean transgénicos no son perjudiciales tanto por ser transgénicos, sino por lo que se deriva. ¿Cómo ha sido tratado? Correcto, cómo han sido tratados con herbicidas. No solo quedará, por lo tanto, un impacto sobre el producto, sino también sobre los suelos y sobre las aguas, porque estos herbicidas son solubles en agua y ahí, digamos, que es una forma más de acentuar una agricultura industrial que cada vez está mostrando más sus limitaciones. Ese sería el aspecto ambiental y el aspecto sobre la salud que nosotros criticamos y desde luego no coincidimos con el mensaje social que nos hacen llegar desde las multinacionales, y el profesor antes también lo ha apuntado. Detrás de estos alimentos transgénicos hay pocas transnacionales que corremos el riesgo se queden con el control de la alimentación mundial, y en estos momentos, más que fomentar la biodiversidad agrícola, que es algo que nos puede ser muy útil para hacer frente a futuras crisis alimentarias y a futuras enfermedades, se está potenciando a través de estos cultivos los monocultivos y por tanto la agresión a esta biodiversidad tan importante
¿no?, para la base de la seguridad alimentaria de la población mundial. Daniel, ¿afecta? Bueno, si quieres hacer un par de matizaciones a lo que ha dicho Sergi, creo que maneja información que no es del todo correcta. El algodón, no solo hay un cultivo resistente a BT maíz, el algodón BT, que se cultiva fundamentalmente en India, también es resistente a BT, es decir, resistencia a insecticidas solo tienen dos de esos cultivos, soja y colza. Y los datos del Ministerio, por ejemplo, donde más se cultiva soja es en Argentina. El 98% de la superficie de soja cultivada en Argentina es soja transgénica desde la campaña 94-95, y desde esa campaña se ha reducido el uso de herbicidas en Argentina en un 70%. Es decir, los datos indican justo lo contrario. Insisto, si uno quiere creerse los datos de la Secretaría de Estado de Agricultura Argentina, o si uno quiere creerse los datos del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, donde en el caso de, por ejemplo, maíz BT hay una reducción, creo recordar, del 70% del consumo de insecticidas, o del Ministerio de Agricultura hindú, que habla de hasta un 90% de reducción de consumo de insecticidas. Si otro quiere creerse otras fuentes, ya cada uno es libre de creerse lo que quiera. Y ha dicho una cosa muy importante Sergi, y es que el problema real de fondo aquí es a qué nos enfrentamos en el futuro. Yo esta mañana hablaba con compañeros y recordaba que en el año 1800, es decir, hace nada, 200 años, éramos 880 millones de personas en el planeta y había muchísima superficie libre para cultivar. Hoy, solo 200 años más tarde, somos 6.500 millones de personas y lo único que nos queda para cultivar es el desierto australiano, el África subsahariana y los casquetes polares, donde evidentemente o nos inventamos algo que resiste erosión y salinidad o no vamos a poder crecer nada. ¿La tragedia cuál es? La tragedia es que hoy, y ayer fue un día clave en esto, pues sabemos que hay una hambruna tremenda, como tú antes indicaba, que esto va peor, pero que es que encima, de aquí al 2050, vamos a ser 10.000 millones de personas. Y en los próximos 30 años vamos a perder el 10% de la superficie cultivable por problemas de cambio climático, de erosión y de desertificación. Podemos, con los pies en el suelo, renunciar a cualquier tipo de estrategia que nos permita mejorar las posibilidades de cultivo en zonas donde hoy no podemos, o mejorar la productividad por hectárea, sea por transgenia, sea por agricultura orgánica, es que me da lo mismo. El problema es tan importante que yo no sé si somos conscientes de a qué nos estamos enfrentando, que hoy tenemos más de 800 millones de personas pasando hambre, pero lo que se le viene a nuestros hijos es multiplicar por varios dígitos esa cifra. Por tanto, en ese panorama, Daniel, ¿crees que estos organismos modificados genéticamente pueden ser una solución a esa situación que dibujabas de aquí a 40, sí, a 40 años? Nunca, bajo mi punto de vista, los cultivos transgénicos van a ser la solución para el problema del hambre en el mundo. ¿Pero una solución? No, van a ser una herramienta. La principal, yo he pateado mucho tercer mundo, colaboro mucho con Naciones Unidas, he estado en muchos sitios donde hay hambruna, lo he visto con mis ojos y siempre coincide con los países donde más corrupción política hay, menos democracia establecida. Por lo tanto, para acabar con el problema del hambre en el mundo, lo primero que hay que hacer es en esas zonas que hagan cambios de los sistemas sociales. Y una vez eso se dé, la transgenia podría ser una herramienta eficaz. Pero sin esos cambios no va a servir de nada, no nos engañemos. Ni la transgenia, ni la agricultura orgánica, ni nada que se nos ocurra. Hay un problema social de fondo que hay que arreglar. ¿Y quién debe arreglar eso? Por supuesto, las autoridades políticas, los organismos internacionales. ¿Sergi? Bueno, ahí en ese sentido podemos entrar en un debate de fuentes y nos pareceríamos a los políticos, ¿no?, como en las últimas elecciones, confrontando datos. Según los datos que yo manejo, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido un aumento en 55 millones de toneladas de producción. Si me permites, sí que te rogaría que luego intervengas. Ha habido un aumento de 55 millones de toneladas en el uso de pesticidas por parte de los agricultores. Según la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, en el año 2001 se prohibió una variedad de maíz BT, ¿vale?, que era resistente al taladro, porque la toxina el gen que producía la toxina tóxica para estos insectos y otro tipo de mariposas, etcétera, se demostró que estos insectos estaban generando resistencia a esas toxinas, con lo cual la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos decidió prohibirla, cuando en España, en esa época, y hasta el 2005, se siguió cultivando esa variedad de maíz.
esas son las fuentes que manejamos y esas son las realidades también. Ahí podemos confrontar fuentes, pero yo no veo que esté el debate tanto ahí, sino como tú planteabas, en la cuestión de qué herramientas tenemos para acabar con el hambre en el mundo. A la hora de pensar que los cultivos transgénicos pueden ser una herramienta para acabar con este problema del hambre, estamos dando a entender a la sociedad que el problema del hambre es una falta de producción de alimentos. Y no lo es. O sea, hoy en día el hambre en el mundo está generada por fenómenos estructurales, por cuestiones de política comercial. ¿En eso sí que coincidís? ¿En eso? Parece que sí. Nosotros en esta universidad, en el año 2004, organizamos, por ejemplo, un foro mundial sobre la reforma agraria. Hoy en día, uno de los factores que influyen en el problema del hambre es que no todas las tierras cultivables están en cultivo, siguen existiendo en Latinoamérica, desde la colonización, grandes hacendados, grandes haciendas, grandes fincas que no son productivas, ¿no? Y de hecho, uno de los objetivos del gobierno de Lula, del presidente de Brasil, era en su programa Hambre Cero, Fome Cero, era el poder expropiar aquellas grandes haciendas que se pudiera demostrar a través de una serie de criterios técnicos que estas tierras no estaban cultivadas. Estamos hablando del 80% de la tierra cultivable en este país. Con lo cual, a la hora de abordar el hambre, pensamos que habría que priorizar otra serie de medidas, de políticas comerciales, de políticas estructurales que dejarían y permitirían seguir investigando en la herramienta transgénica aplicada a la alimentación, que no olvidemos, no obedece a ninguna demanda social. Digamos que esta tecnología transgénica aplicada a la alimentación y no demandada por la sociedad, según los sondeos del CIS en España, a quien está beneficiando son las empresas multinacionales que nos están vendiendo a los agricultores las semillas, que nos están vendiendo a los agricultores los pesticidas y todo el paquete tecnológico que también hemos podido constatar viene a endeudar todavía más a una economía agraria ya de por sí en crisis, con lo cual en ningún momento lo vemos como una solución actual. De futuro, evidentemente, ya veremos, ahí no seré yo quien aventure que no hagan falta, pero hoy en día ni hay una demanda social ni aportan una solución a un problema tan importante como es el del hambre. Hablaba Sergi de que no es una cuestión de falta de producción de alimentos, y ahí disentías con él. Creo que coincidís en esa visión de la necesidad de un cambio de políticas sociales, institucional, pero ahí sí que hay una controversia totalmente enfrentada. Yo coincido absolutamente con Sergi en su planteamiento de que el problema del hambre en el mundo es un problema que producimos lo suficiente para que todos pudieran comer, ¿no? De todas maneras, recordar, y perdón antes por haberte interrumpido, que esos datos que manejas creo que son de Amigos de la Tierra, ¿no? Claro, a mí no me merece demasiada confianza lo que pueda decir Amigos de la Tierra frente a lo que digan ministerios, ¿no? Por otro lado, decir que, claro, Sergi tiene una visión muy desde España, es decir, él dice que no queremos los alimentos transgénicos, evidentemente ni en España ni en Europa, porque es que aquí vivimos muy bien y tenemos la barriga muy llena, pero esto no es lo que sucede en otras partes del planeta. Hablabas de Brasil, Lula en su primer mandato electoral, yo recuerdo porque en aquel momento estaba en Brasil, que en su campaña electoral decía no a los transgénicos. Cuando llegó al poder, evidentemente, no solo es que dijo sí a los transgénicos, es que inmediatamente sacó una ley de autorización de cultivos transgénicos en Brasil, y en estos momentos Brasil es el cuarto productor mundial de transgénicos. Recordar casos como por ejemplo Irán. Yo no sé si la gente sabe que en Irán hay un arroz BT construido por el Instituto para la Mejora del Arroz en Filipinas, que es un instituto internacional y pedido por el gobierno iraní y pagado exclusivamente por el gobierno iraní, y que con este arroz han logrado frenar la importación de 1 millón de kilos de arroz, o sea que no es una broma. Y luego recordar solo el caso chino. En estos momentos China, sin multinacionales, con dinero del gobierno chino, en su Programa Nacional de Biotecnología ha desarrollado 150 variedades transgénicas de arroz distintas y 55 variedades transgénicas distintas de algodón. Por lo tanto, que no los queramos en Europa es una cosa, pero de ahí a asumir que no los quieren en todo el mundo es otra, porque las cifras pues son muy puñeteras
y como antes indicaba José Pío, estamos en las 120 millones de hectáreas. Sobre todo lo que se ve en los últimos 3 años es que el crecimiento interanual ha sido mucho mayor en países pobres que en países ricos de superficie cultivada de transgénicos. Datos oficiales son que, por ejemplo, el último año, en el 2007, el cultivo de transgénicos en países pobres aumentó un 22% con respecto al año anterior y un 6% en países ricos. Y que el 90% de los agricultores que hoy plantan semillas transgénicas son agricultores de países pobres. Entonces, decir que no los quiere la población será la española y la europea, que, insisto, afortunadamente tenemos la barriga muy llena, pero no en otras partes del planeta. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino en la tertulia. Estamos hablando de población, estamos hablando de la gente de la calle. Como saben, este programa siempre sale a las calles de Valencia para preguntar sobre el tema que nos atañe en nuestro plató. Vamos a ver qué opina, en este caso, diversos estudiantes de esta universidad, qué opinan sobre los alimentos transgénicos. ¿Crees que son necesarios los transgénicos a día de hoy? Creo que no, son totalmente innecesarios y que son solamente una investigación que hacen las grandes multinacionales para lucrarse y que te lo venden como que es algo sano y que va a solucionar el hambre en el mundo, pero totalmente innecesario. ¿Y crees que son perjudiciales este tipo de alimentos? Son perjudiciales en todos los aspectos, tanto a nivel de la sanidad humana como del bienestar de la gente, porque destruyen biodiversidad y perjudican seriamente los modos de vida tradicionales. ¿A favor o en contra de los transgénicos? Hombre, según tengo entendido, son modificaciones genéticas para impedir que plagas o cosas así afecten a los alimentos. Pero no muy del todo a favor, porque estás modificando cosas que luego no sabes en qué van a evolucionar. Si tú modificas una especie para que otra no la ataque, te cargas el alimento de esa especie, que a su vez es alimento de otra, a su vez de otra. Entonces es algo delicado. Supongo que es bueno, pero al mismo tiempo nos estamos cargando el ecosistema porque lo estamos cambiando a nuestro favor y no sabemos muy bien cómo funciona del todo. Se dice que puede ser una de las herramientas para solucionar el hambre en el mundo. ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que al final siempre es como los medicamentos que son para solucionar problemas, pero al final se hace un negocio de ellos y no llega a ningún lado. Al final seguro que las potencias industrializadas, los países grandes, cultivan esos cereales o tal en países pobres, se lo llevan y no se lo dan a ellos. Así que no creo que vaya a solucionar el hambre del mundo. ¿Conoces lo que son los alimentos transgénicos? Pues no conozco el tema, no estoy muy enterado. Bueno, supongo que será una alteración genética de las plantas para potenciar unas propiedades o algo, ¿no? Pero no sé tampoco cómo puede influir a la gente. Entonces tampoco tengo una opinión muy clara. ¿Conoces qué son los alimentos transgénicos? Sí, por supuesto. ¿Y qué opinas al respecto? ¿Te parecen bien, mal? Creo que deberían de estar más controlados para que la gente sepa lo que está comprando o no está comprando. ¿Crees que puede ayudar a paliar el hambre en el mundo? Depende de para lo que se utilice, sí. Porque puede ser que sí o... ¿Y a la naturaleza cómo crees que le puede influir? En principio negativamente, porque es algo que no está dentro del ciclo de la vida naturalmente, entonces en principio puede ser negativo. ¿Conoces qué son los transgénicos? Sí, conozco, pero no estoy muy de acuerdo con los transgénicos, a pesar de hoy en día ser la única forma de sustentarnos a esta gente toda. Pero no lo sé. Si hubiera algún estudio que me pueda demostrar que la biodiversidad no se estropea con los transgénicos, ahí sí que apoyaría más, seguro, ese tipo de procesado. Por tanto, ¿piensas que afecta directamente al ciclo natural? De las especies, sí, sin duda. Y como herramienta para, como comentabas tú... Herramienta para, si somos tantos cada vez más y tenemos que comer, es normal que sea necesario haber este tipo de procesos genéticos para que las culturas y podamos tener cereales y todo durante todo el año o el tiempo que sea necesario.
Ahí teníamos la opinión de varios estudiantes de nuestra universidad. Daniel, el argumento de este último chico coincide con ese incremento de población y cómo surtir a toda la población, vamos. Sí, lo que pasa es que tampoco me gustaría que los telespectadores se quedaran con la idea, que es falsa, de que todos los transgénicos están destinados a incrementar productividad. Porque hay otro número importante de transgénicos, lo que llamamos técnicamente la segunda oleada de transgénicos, que se dirigen a paliar déficits nutricionales. De esos, el más conocido de todos es el arroz dorado, que es un arroz que es capaz de producir betacaroteno. El arroz no tiene betacaroteno, es base de dieta para 800 millones de personas en el mundo, y eso mata a 1,5 millones de niños al año y deja 250.000 niños ciegos cada año. Y se solventaría dando pastillitas de betacaroteno. El problema es que no llegan. Y ya en los 80 FAO dijo que la única solución al problema es que en las zonas del sudeste asiático y Latinoamérica donde se da este problema, que las variedades autóctonas de arroz tuvieran betacaroteno. Y eso ha sido todo un desarrollo, al principio llevado a cabo con fondos de la Fundación Rockefeller en centros públicos, no había ninguna multinacional de por medio, y luego entró Monsanto y ha conseguido un arroz que tiene la suficiente cantidad como para que en una dosis de 60 gramos al día pues sea suficiente cantidad de betacaroteno, y ha liberado ese arroz para países del tercer mundo, ha liberado de patentes y de cualquier tipo de royalty, ¿no? Evidentemente no lo ha hecho porque sean monjitas de la caridad, sino porque comercialmente le interesa dar una buena imagen, pero alabado sea Dios si alguno es creyente, yo no lo soy, ¿no? Pero alabado sea Dios si con eso sirve para paliar esto, que es un verdadero problema. Y fíjese, yo tengo la impresión de que en Europa, que insisto, tenemos la barriga llena y somos muy pijos, estos son los alimentos transgénicos que van a triunfar. Los europeos no queremos hablar de productividades, no, pero si alguien nos pone encima algo que tenga alguno de estos compuestos con actividad funcional o algo que adelgace, le aseguro que veríamos las cosas de distinta forma. Porque es la triste realidad de Europa. Es un chip, no sé si decir más estético de cara a la galería que pensar en las necesidades que hay realmente fuera de Europa, más allá de Europa, Daniel, entonces. Yo creo que el problema de los europeos es que nos creemos que somos el ombligo del mundo y no lo somos. De hecho, bueno, no hay más que echar cuentas de cuántos millones de habitantes del planeta viven en Europa. Y nosotros hemos frenado aquí la transgenia y lo hemos conseguido. Es decir, las organizaciones que se oponen la han frenado. Pero la triste realidad es que fuera de Europa la agricultura transgénica no solo no se ha frenado, es que es la agricultura que ha avanzado más rápido en menos tiempo. Y girarle la cara a eso a mí me parece un error. Entonces creo que el debate se tiene que posicionar, primero, en lo que antes hablábamos. El problema no es transgénicos sí, transgénicos no. El problema es otro, ¿qué tipo de modelo agrario queremos? Y en segundo lugar, dándonos cuenta de que no vivimos aislados en el mundo, que hay más gente alrededor y que deberíamos de ir a un modelo global donde la premisa fundamental debería ser que toda la gente tuviese acceso a una dieta digna, a una alimentación digna. Pero me parece que esto es bastante difícil de conseguir. Sí, bueno, yo tengo que rechazar la visión eurocentrista que se me atribuye, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar en una organización no gubernamental de desarrollo que trabaja en países en vías de desarrollo de todo el Magreb y de una parte importante de Latinoamérica, sobre todo la región andina, Centroamérica, Caribe, zonas muy sensibles a los problemas alimentarios por cuestiones climáticas, por cuestiones de orografía, donde la agricultura industrial sobre la cual se aplica la agricultura transgénica no existe prácticamente, y estamos hablando de modelos de agricultura familiar. Y ahí sí que coincido en contextualizar el debate, es decir, y es lo que trataba de explicar al inicio, el debate no está en tanto si transgénicos sí o transgénicos no, alimentación transgénica sí, alimentación transgénica no, sino qué instrumentos tenemos en la actualidad para hacer frente al problema del hambre y, por lo tanto, abordar el modelo agrario, el modelo agrícola que estamos utilizando en el mundo, o los modelos, en este caso, que estamos utilizando para producir alimentos. Pero se contempla, dentro de esos instrumentos, se contempla la posibilidad de que estos organismos modificados genéticamente sean una herramienta más para en ese principio, objetivo. yo desde nuestra organización entendemos que en la actualidad, y analizando
los datos y las realidades de productos transgénicos aplicados a la agricultura que existen, que estaríamos hablando de maíz, de colza, de algodón y de soja, entendemos que la tecnología transgénica no está aportando nada nuevo y no es una solución. En ese caso lo veríamos más como una amenaza, no tanto, como decía antes, por la cuestión de que sean transgénicos o no, sino por el problema que puede generar económico de endeudamiento al agricultor por todo el paquete transgénico que están obligados a comprar, el paquete tecnológico están obligados a comprar año tras año para poder producir y sacarle todo el potencial genético que lleva esa planta. Pues no hay que olvidar que estamos hablando de unos seres vivos con una potencialidad productiva importante, pero que no se producen en un laboratorio, se producen en un medio ambiente con una serie de particularidades. Estamos plantando la misma semilla en Brasil que en Canadá o en la India o Irán, como se comentaba antes. Las condiciones ambientales en cada lugar, las condiciones del suelo son muy diferentes, y lo que se demuestra, según las fuentes que nosotros manejamos, es que las productividades no crecen tanto, porque en estos países a lo mejor las tecnologías de cultivo no permiten la expresión de todo el potencial genético de estas plantas. Volviendo a la cuestión de qué modelos agrarios utilizar, en ese sentido nosotros vemos que es más pertinente, en lugar de hablar de una tecnología transgénica que únicamente está beneficiando a grandes compañías transnacionales, estaríamos hablando de reformas en el sentido de la reforma agraria para acceder o permitir el acceso a los agricultores a la tierra. Ya os decíamos con anterioridad, y en eso coincidíamos, que el problema del hambre del mundo no es un problema de falta de producción de alimentos o potencial, o de falta de potencial para producir alimentos. Hoy en día se está padeciendo hambre porque falta acceso a los recursos naturales, a las semillas, porque hay que pagar patentes, no solo de los cultivos transgénicos, sino también de otras variedades no transgénicas, como puedan ser las híbridas, que año tras año el agricultor se ve obligado a comprar. Estamos hablando de acceso al agua, y aquí en Valencia tenemos, pues bueno, está el debate en la sociedad. El agua es un recurso natural que desgraciadamente está limitando el acceso a la alimentación a millones de personas. Y así un largo etcétera de recursos naturales necesarios para producir y que hoy en día no podemos garantizar por simples cuestiones de mercado. También es cierto que hoy en día, y gracias a las políticas internacionales, hay muchos países en vías de desarrollo que han enfocado su economía productiva agraria, que es muy importante porque son países no industrializados. Estamos hablando de países como Kenia, que el 50% de su PIB depende de la agricultura, por ejemplo. Son países que dedican la gran mayoría de su superficie agrícola a la producción de café o de té. Con lo cual, simplificar un debate, es decir, los transgénicos va a acabar con el hambre, por ejemplo, en Kenia, que es uno de los países que están puestos como en la lista roja de países sensibles a los problemas del hambre, según la FAO, pues no digo que tú lo argumentes, pero eso es lo que se nos puede dar a entender, que los alimentos pueden acabar con el hambre en el mundo. Pensamos que harían falta definir políticas agrarias que puedan evitar los transgénicos, que puedan evitar, en este sentido, endeudar al agricultor, que puedan evitar los problemas medioambientales, y hay soluciones sostenibles, tanto económica, medioambiental como socialmente, que no generen controversia y que pueden acabar con el hambre en el mundo. Es decir, que antes de llegar a los transgénicos haría falta otras muchas medidas. Ese sería el resumen. Una de las cuestiones que se ha apuntado, yo creo que sí que hay que matizarla, porque Daniel Ramón también comentaba antes que no se puede resumir el debate o enfocar únicamente el debate en que el transgénico vaya a paliar el hambre en el mundo. Retomo ese argumento, Daniel, nos quedan aproximadamente 2 minutos, y quería también añadir uno más, que es el de la sobrelegislación, que es otra de las cuestiones que hemos estado hablando antes de entrar en plató. Coincidimos, matizado esa idea. Yo es que tengo que discrepar de Sergi, porque los datos son de nuevo muy torciteros. Es decir, esta historia de que los agricultores que compran transgénicos en países del tercer mundo están subyugados a la tecnología no es verdad.
una hectárea de soja en Argentina costaba $182 llevarla a término antes de que llegara la soja transgénica. Hoy en día le cuesta $127 a un agricultor argentino. Por eso ha triunfado el cultivo de la soja en Argentina. Solo el 18% de la soja que se vende en Argentina está vendida por Monsanto y solo el 5% del algodón transgénico que se vende en India está vendido por Monsanto. Es decir, la realidad es bien distinta. Volviendo al problema del hambre en el mundo, es que volvemos a hablar de lo mismo, es que en esto coincidimos plenamente. Yo creo que es un problema tan grave, tan repugnante que estemos en esta situación, que es que ni hay que hablar de transgénicos ni nada. Yo lo único que discrepo con Sergi es que él dice que aparquemos los transgénicos. No, yo no veo por qué hay que aparcar nada para solventar el problema de la alimentación en el mundo, siempre y cuando sea en el marco de un desarrollo sostenible y con los máximos estándares, por supuesto, de seguridad alimentaria y de seguridad medioambiental. Pero es que a fecha de hoy, los únicos cultivos que se evalúan antes de comercializarse en medida de seguridad alimentaria y medida de seguridad ambiental son los transgénicos. Ya me gustaría a mí ver lo mismo, por ejemplo, con algunos cultivos de la agricultura orgánica. Sobre todo la ganadería orgánica, donde no nos tapemos los ojos. Sabemos muy bien que los problemas de parásitos intestinales son importantes y nadie dice nada. Una última intervención, Sergi Sí, y bueno, Daniel. Una pregunta, perdón. ¿son o serán, creéis que son o serán necesarios los alimentos transgénicos en un futuro, Sergi? Yo creo que a medio plazo queda mucho por hacer antes de pensar en que los alimentos transgénicos puedan aportar algo en el terreno de la productividad para acabar con el hambre en el mundo. Hay que recordar que estamos hablando aproximadamente de una población mundial de 6.500 millones de habitantes, de los cuales poco menos del 50% de la población mundial es rural. Esto quiere decir que son agricultores, pescadores, ganaderos y sus familias los que agrupan a esta población rural, y que de esta población rural mundial, es decir, prácticamente más de 3.000 millones de personas, solo el 3,5% de estos agricultores, ganaderos, etcétera, siguen un modelo de agricultura industrial al cual es aplicable la tecnología transgénica, es decir, tendrían el conocimiento y el capital para poder acceder a esta tecnología y producir de esta forma estos alimentos transgénicos. Por contra, nos encontramos un 96,5% de agricultores que siguen un modelo de producción familiar, que es imposible que accedan porque no tienen la capacitación, no tienen la estructura para producir de esta forma, y que están alimentando a una parte importante de la población. Estaríamos hablando prácticamente de 3.000 millones de personas que hoy en día subsisten con un modelo de agricultura familiar en el que, más que pensar en hacerles llegar a la agricultura transgénica, habría que pensar en modernizar con otras herramientas su producción. Daniel, cerramos contigo con la misma pregunta con la que iniciábamos también el programa. ¿Son o serán necesarios los transgénicos en un futuro a medio, largo plazo? Yo creo que sí, que evidentemente que sean necesarios como cualquier otro tipo de agricultura, y por supuesto coincido plenamente con Sergi en que esas medidas hay que tomarlas, las que él indicaba antes con la gente que hace agricultura familiar, pero que no entiendo por qué eso tiene que estar reñido o no puede convivir con la agricultura transgénica, no lo entiendo. El debate, la controversia seguramente seguirá. Por nuestra parte, Daniel Ramón, investigador de CSIC, Sergi Escribano, director técnico de Neceray, agradeceros nuevamente que hayáis estado con nosotros. Y como siempre, ahora el debate llega hasta sus casas. Y la próxima edición de Más allá de la noticia, en apenas 7 días, en la próxima semana. En este caso debatiremos o analizaremos el presente y futuro de la energía solar, de la energía eólica, en esta encrucijada energética en la que nos encontramos. Hasta entonces, muy buenas tardes.